Good morning, viajeros. Hoy madrugué, porque hoy es un día largo, entonces me levanté tempranito porque los quiero llevar a un lugar especial. Además, quiero evitar la hora pico del metro, que dicen que es el infierno, y eso es en 20 minutos. Ya estoy en la famosa plaza de Tiananmen y quiero ver a Mao Zedong, que cuando vine a Beijing no se podía ver. Hay muchísima gente, esa fila detrás de mí, es la enorme fila para verlo. No pueden entrar ni con cámaras ni con mochilas, hay que traer su pasaporte, hay que guardar las mochilas, cobran 10 yuanes por guardarlas en un edificio que está ahí, que ahorita se los enseño. Y seguimos en la fila, vamos 35 minutos, la gente se cuela un poquillo, estamos dando la crónica, ¿no? No ha parado de la fila, o sea, caminas y caminas, es más bien una caminata. Y el señor delante de mí estuvo hace unos minutos sacándose los mocos de una forma muy agresiva, casi me salpica, no estoy exagerando. Y lo vi todo, eran muy verdes, yo creo que tiene que ir al doctor. Acabo de salir, miren, allá atrás está el edificio, este es el mausoleo de Mao. 1 hora hice de fila, pero avanza la verdad bastante rápido. He tenido la oportunidad de visitar hasta ahora ya los 3 mausoleos de los líderes comunistas del mundo, Ho Chi Minh, Lenin y Mao. Y este me parece el más impresionante, es el más grande, la gente le trae muchas flores, le hace reverencia, la gran mayoría son locales. Y hay gente que todavía lo quiere mucho. Para algunos es Satanás, para otros es un salvador. Miren, Beijing muestra uno de los raros cielos azules. Rara vez hay cielo azul aquí en Beijing, eso leí. Obviamente por los problemas graves que tiene de contaminación. Ahora quiero regresar a uno de los lugares más bonitos que tiene China, la ciudad prohibida. Estoy ya empapado en sudor. Agosto es una pésima fecha para venir. Oigan, ¿cómo han cambiado las cosas? Hace 8 años que yo vine, la taquilla era una casita ahí cerca de la entrada y tardé unos 15 minutos en comprar mi boleto. Ahora son decenas de taquillas y unas filas y filas y filas. Creo que ya se pueden comprar por internet, yo no lo sabía, cómprenlos por internet porque es un mar de gente, esto es impresionante, de verdad, me lo van a agradecer. Usen su tarjeta de crédito y cómprenlos por internet. Qué impresionante, todo China decidió venir hoy. Y como no, se hace un día hermoso. Esta es la ciudad prohibida, viajeros. Si no han visto mi video viejito, se los dejo por aquí. Pero en ese video expliqué muy poco. Este es uno de los lugares más impresionantes que yo he visitado en mi vida. Es el complejo palaciego más grande del planeta. China tuvo muchas dinastías, pero las 2 últimas fueron Ming y Qing, y esas 2 dinastías gobernaron, vivieron, se pelearon, hicieron todo en este lugar. Si tienen buena memoria, cuando vine, este edificio, uno de los principales y el de atrás, estaban en restauración, completamente cubiertos de andamios. O sea que es la primera vez que los veo, por lo tanto es como la primera vez que vengo. A pesar de los mares y mares y océanos de gente que hay en la ciudad prohibida, si se salen tantito del circuito tradicional, prácticamente toda la gente se sigue derecho. Desvíense un poquito y dedíquenle todo el día a este lugar y van a encontrar sitios prácticamente para ustedes solos. Igual no son los salones más famosos, pero hay también en algunos de ellos museos muy importantes, aunque en realidad la colección de objetos del palacio se sacó secretamente en el siglo pasado cuando la invasión de Japón y ahora está en Taiwán. Flanqueando los edificios más importantes van a ver aquí en la ciudad prohibida leones como este. Ambos simbolizan el emperador. Este que tiene, ya le pegué con mi mano al de acá atrás. Este que está pisando como una bola simboliza el poder del emperador y el otro que está sobre un cachorrito simboliza su fertilidad. Ande pues.
Miren, me encuentro en el centro, bueno, prácticamente el centro de la Ciudad Prohibida. Esta es la zona más importante y con los edificios más espectaculares. Por allá, el más grande se llama el Salón de la Armonía Suprema y es donde se celebraban los eventos más importantes, incluyendo la coronación de los emperadores. Luego, el de aquí, este del medio, se llama Salón de la Armonía Central y era prácticamente pues como el camerino o el salón de descanso del emperador. En el Salón de la Armonía Suprema está el trono del emperador, el trono del dragón, solo que ahorita está cerrado y no se puede ver. Este de acá es el Salón de la Armonía Preservada y ahí es donde está el bloque ese de mármol tallado enorme que se trajo supuestamente sobre el hielo. Entre el sol y la gente, espero esté diciendo bien las cosas. Esta muralla es la famosa muralla de los 9 dragones y está hecha para proteger el Salón de la Supremacía Imperial. Solo quedan 3 en China, 2 están aquí en Beijing y pues la gente es muy famoso y la verdad es muy bonito. El dragón es el símbolo del emperador y el amarillo también es su color. Hay que pagar también 10 yuanes extras para entrar a esta parte y a esta otra que es donde realmente vivía el emperador. Vamos. La historia del último emperador de China es muy interesante. Si quieren conocerla de una forma muy entretenida, vean la película de El último emperador de Bernardo Bertolucci, que se filmó aquí en la Ciudad Prohibida. Ganó muchísimos Óscares, es bellísima la película y ayuda un poco a entender esa historia. Se la recomiendo mucho, a mí me fascina esa película. De verdad siento que estoy viniendo a la Ciudad Prohibida por primera vez en mi vida porque he visto muchas cosas que no había visto cuando vine, incluyendo este increíble trono que está lleno de dragones y este salón tan espectacular. Estoy así que se me cae la baba. Este es el salón de los relojes, hay que pagar extra, 10 yuanes, y aquí se encuentran exhibidos muchos de los relojes que eran regalos de embajadores de otros países a la dinastía Ming o Qing. Hay unos muy impresionantes, como uno de madera que es un reloj de agua, que tiene un sistema interesantísimo que no les sé explicar, y pues si pueden verlo porque hay demasiada gente y está todo muy aperrado. Según yo dije, como cobran extra, no debe haber tanta gente, pero sí, está lleno. Lo bueno es que ya hay aire acondicionado, entonces estoy más tranquilo. Este espectacular edificio detrás de mí es el escenario de ópera más grande que hay en la Ciudad Prohibida. Tiene 3 pisos y todo lo que ven es un escenario. Cada uno de los pisos es un escenario teatral y los pisos tienen trampas, entonces permitía que los seres mágicos podían bajar de un piso a otro y aparecer y desaparecer. Una cosa, Broadway se queda corto. Está bellísima esta parte, vale muchísimo la pena que paguen extra y lo visiten. Imaginar la vida de los emperadores en este lugar, además de que las historias de muchos de los emperadores es extremadamente interesante. Su vida estaba llena de excesos. Cada vez que comían les hacían muchísimos, cientos de platillos para que ellos escogieran cuál querían comer. Había un probador oficial que comía antes que ellos para que la comida no estuviera envenenada. En este lugar, en la Ciudad Prohibida, había miles de eunucos. Eunucos son hombres que de niños les cortaban sus partes íntimas y generalmente cuidaban a las mujeres, a las emperatrices y a las concubinas. Y como no tenían sus partecitas, pues digamos que no representaban ninguna amenaza de ese tipo. Aunque se las cortaban, ellos las guardaban en una cajita porque cuando morían los enterraban, digamos, completitos. En este salón sucedían las noches de bodas de los emperadores, o sea que aquí se estrenaban en el amor porque se casaban muy jóvenes. Puyi, el último emperador, también vivió aquí recién casado. Miren, me acompañan muchos amigos para tomar la foto.
Estos recipientes de cobre son muy importantes para la Ciudad Prohibida. Hay más de 300 en toda el área y estaban llenos de agua para evitar, más bien para apagar los incendios que existieran. En invierno también se mantenían así y tenían un sistema para que el agua no se congelara que no les sé explicar. En la Ciudad Prohibida todo tiene significado y es padre entenderlo. Por ejemplo, los techos hechos de teja tan bonita tienen en cada esquina unos personajes míticos y esto es como una procesión que protege el dragón imperial, una serie de animales que van adelante de este dragón. Todos los edificios la tienen, pero no tienen la misma cantidad. Entre más importante el edificio, más personajes mitológicos hay. Este es el jardín imperial que yo lo he rebautizado el jardín de la intranquilidad desobediente. ¿Por qué? Porque uno no está tranquilo porque hay muchísima gente y dos, la gente es muy desobediente. Hay unos árboles aquí antiquísimos con unos enormes letreros de que por favor no los toquen y la gente los abraza, les da besos, los toca. O sea, desobedientes. Miren aquí estos elefantitos en una posición imposible, dándole reverencia al emperador, porque hasta los elefantes se le tenían que agachar. Hay también otro personaje muy interesante que vivió aquí en la Ciudad Prohibida, de la cual se han escrito muchos libros, que es la emperatriz Su Chi. Hay varios libros dedicados a ella porque era una mujer bastante perversa y mandó matar a mucha gente con tal de seguir en el poder, aunque ella era el poder, digamos, tras bambalinas, le decía qué hacer a varios emperadores. Miren, si se quedan hasta que los corran, hasta el tope del horario, se fueron todos. Bueno, casi todos, no hay prácticamente nadie. Qué padre fue haber regresado a este lugar, me gusta mucho. La Ciudad Prohibida es top si vienen a Beijing. Es la Gran Muralla China, una de las 7 maravillas del mundo, pero ahora los voy a traer de forma diferente. Es otra sección de la muralla. Esta sección está parcialmente restaurada. Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.